próxima vez que sientan un sismo y estén a buen resguardo, no hay que resguardarse, esto es como está pensado. El sismo tiene dos partes, un movimiento horizontal muy sutil y un movimiento vertical muy sutil. El vertical genera esfuerzos de corte en los nudos entre vigas y columnas, y el horizontal genera esfuerzos de corte en la simulación. Los dos son, digamos, si se salen de madres, generan un devastador. Si ustedes se dieron cuenta, había muchos tipos de falla en el sismo ahorita de Venezuela, en el que cada entrepiso caía como una oblea encima del de abajo, ¿cierto? ¿Sí se dieron cuenta? La falla estaba en los nudos. En los nudos era donde el exceso de esfuerzo de corte, producto del movimiento de los materiales granulares. Aunque parezca un poco obvio y un poco bobo, lo que estamos viendo en la fotografía es cuáles son los mecanismos de comportamiento de un material granular. Cuando se vence la resistencia al corte en las láminas de los materiales cohesivos, tenemos una separación de materiales. Esa separación de materiales puede ser un deslave en un talud, la falla de un talud, la falla de una cimentación, la falla de un muro, ¿sí? Esa rata de esfuerzo es algo que no podemos vencer. Tenemos que conservar, evitar los esfuerzos de corte en nuestros cimientos. ¿Cómo evitamos nosotros los sobreesfuerzos de corte en una cimentación? Por la relación entre geometría y resistencia, ¿sí? Por eso las tapias pisadas no arrancan a nivel de piso. Se hace una zanja y desde la zanja arranca la cimentación, y la cimentación no muere a nivel de piso acabado, sino que ella sube un poquitico más, y es lo que nosotros llamamos el sobrecimiento, ¿verdad? Es ese anclaje al suelo que evita que haya un sobreesfuerzo de corte, ¿de acuerdo? Por eso no debe morir la tapia al nivel de piso, ella tiene que subir mucho más, pues mucho más baja. En los centros históricos todos esos zócalos que vemos, pues es la sobrealtura de la cimentación, ¿sí? No está ahí por bonita, sino porque es fundamental que la tapia pisada o la tierra en general se aísle adecuadamente de procesos por escorrentía o por capilaridad. Entonces, tiene un funcionamiento estructural bastante interesante. Hay que buscar firmeza como si fuera a construir cuando hay una tapia de firmeza abajo también, normalmente. Hay que buscar la firmeza, pero hay una cosa. Digamos, yo peso 80 kilos y por cosas de la vida voy y piso a don Guillermo con estos tenis. Y don Guillermo hace este hijo de puerca. No, yo no digo grosería. No. No. Con lo de los tenis no me dice nada. Va a decir como, se me pisó aquí, no debería haberlo hecho ya. Pero digamos que yo me pongo unos tacones de aguja, ¿sí? Como los de bailar tango. Y con esos mismos tacones de aguja voy y le piso el dedo chiquito. Ahí sí se va a decir. Ahí sí ya tiene otro precio la cosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? De la relación entre carga y área. ¿Cómo distribuimos las cargas en un área específica? Por eso es importante, si llegar a un estrato portante que sea, pues no vamos a cimentar sobre un lodo, pero tampoco tenemos que ser excesivamente alarmistas, porque tenemos que entender que la tapia pisada, el adobe, divide su carga en un área muy grande, ¿cierto? Porque estamos hablando que el ancho mínimo de un muro de tapia pisada son 50 centímetros por debajo. 40 ya es para una casa de un piso bajita en clima frío, ¿sí? Pero si estamos trabajando en un clima cálido, hacer muros de tapia pisada o de adobe por encima de 2 metros en las calzadas, pues ya es un riesgo, que haya demasiado desvelo. Y nosotros repartimos eso en una cimentación que normalmente tiene 10 o 15 centímetros más de ancho en ambas caras, el inflador y el extrador tiene un ancho más. Entonces estamos repartiendo las cargas sí en un estrato competente, pero en un área, en un espacio mucho más ancho, ¿verdad? Entonces,
vamos nosotros a mirar unos ensayos que se llaman ensayos organolépticos, que aunque lo vamos a repetir en la tarde, es importante tener en cuenta lo siguiente. El color está vinculado al contenido mineral, y el contenido mineral es fundamental porque queremos trabajar con materiales que no cambien ni con el tiempo ni con el contacto con el agua. Es decir, que no sean solubles, que no sean lavables, sino que sean materiales que de pronto si tienen algún contacto con el agua sean inertes, ¿cierto? Es decir, necesitamos identificar cuál es la proporción de materia orgánica presente en nuestro material, en nuestra mezcla, para saber que con ese es con el que no queremos trabajar, a menos que sea el bareque, ¿sí? El bareque de todos estos sistemas es el sistema más noble porque permite ser vaciado, y al ser vaciado pues puede ser la mixtura de piedra con barro, puede ser fibra vegetal con barro y piedra. Entonces digamos que es mucho más elástico en sus posibilidades, mientras que la tapia es supremamente exigente en la selección del material, ¿sí? Y no podemos hacer hacer cuentas alegres. El material tiene que estar perfectamente identificado, porque si no se hace, el material puede o embombarse, o fisurarse, o dilatarse excesivamente, o no presentar un adecuado trabajo con los sismos, o no tener se modifica con el tiempo, puede presentar desplomes, y a presentar eso comienza la carpintería a fallar, comienzan los entrepisos a chirriar, comienzan las cubiertas a deformarse. Necesitamos materiales fundamentalmente que no se transformen al contacto con otros materiales. Entonces estamos hablando de los minerales asociados, del color asociado a los minerales, el olor asociado al contenido de materia orgánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay varias máximas de la construcción costera. La primera es que necesitamos buen sombrero y buenas botas. Aquí está el buen sombrero, pero necesitamos ver las botas también, ¿sí? Es decir, unos buenos aleros, un buen aislamiento de la humedad descendente y unas buenas botas que nos distribuyan las cargas en las áreas requeridas, ¿sí? Y además que haya una protección de la capilaridad ascendente o de las correntías. La segunda es que la tierra buena para construir no es la tierra buena para sembrar, y la tierra buena para sembrar no es la tierra buena para construir, aunque hay excepciones. Bueno, entonces lo que quería comentarles es que la tierra, esta es una curva de granulometría. La tierra de la tapia pisada es esta línea fucsia, y estos son los rangos de granulometría de los materiales, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos encontramos con un material, ese material, cuando nosotros tenemos una tierra y esa tierra tiene desde el tamaño más chiquito hasta las gravas de 5 milímetros o de un poquito más de 5 milímetros, se llama un material bien gradado, es decir, tiene todos los grados de tamaño posible. Cuando nosotros tenemos una arcilla de cerámica, tenemos un material mal gradado, es decir, un material que tiene solamente un tamaño de partícula. Si tuviéramos un material mal gradado, ¿cómo se representaría eso en una curva? ¿Plano? Sería un punto. Tenemos solamente un grano, un tamaño para toda la gama del material. Sería un punto. Pero cuando tenemos distintos puntos, lo que tenemos es una línea. Esa línea es la que tenemos que equilibrar nosotros, y por eso es que tenemos una curva de granulometría, un rango de granulometría, digamos. Ese rango de granulometría es el que vamos a identificar esta tarde. Y lo mismo pasa con la plasticidad. Si nosotros tenemos un terrón y al terrón le ponemos agua, entonces tenemos un terrón más chiquito. Le ponemos más agua, tenemos un material semiseco. Le ponemos más agua, tenemos un material plástico, un barrito. Y le ponemos más agua, tenemos un lodo. Y si le ponemos más agua, tenemos un líquido. ¿Sí? Ese paso del sólido al líquido se llama límite líquido, límite plástico. Y es fundamental porque eso es lo que pasa en las vías. Cuando se sobresatura un talud, llega un punto en el que pasa del límite plástico al límite líquido. Y hay materiales que se llaman materiales susceptibles. Y es que pasan muy rápido del sólido al líquido. Y aplica para todo. Hay que tener límites
muy importante tener. Entonces, digamos, aquí hay una serie de expresiones matemáticas que lo vamos a identificar en la tarde, cómo se transforman estos materiales, ¿sí? Y cómo cambian y cómo nosotros tenemos que controlar el paso de esos materiales de acuerdo al sistema. Si vamos a trabajar con tapia pisada, vamos a darnos cuenta que la tapia se compacta en un estado semiseco, no en un estado húmedo ni plástico. Porque si lo tenemos en un material, si lo tenemos en un estado plástico, no se compacta, se deforma, ¿sí? Entonces cuando vamos a pisar, lo que se pasa es que se vuelve el pisón. Plástico es que está bastante seco, es la plasticidad. Lo necesitamos es tenerlo seco y lo vamos humedeciendo poco a poco hasta el estado semiseco. Para la tapia. Para el adobe lo llevamos de un estado semiseco a un estado plástico para poder moldearlo, ¿sí? Que no es el mismo superador cuando me habla de adobe. No es el superador, es solo adobe. Sí. El superador es otra cosa. También es interesante para unos contextos geográficos específicos, pero no es de eso. Para el bareque, por el contrario, si lo tenemos en un estado plástico, pero entonces tenemos que estabilizarle la refracción por fraguado, ¿cierto? ¿Y con qué lo hacían los viejos? Pues con lo que había, con pasto seco, con cascarilla de arroz, con fique, con pasto seco, con heno, con hoja de pino seca, con un montón de posibilidades existen. Que sea fibra. ¿Para qué? Para evitar la retracción. También es importante aclarar primero que la tapia pisada ni el adobe tienen sangre, ni sangre de buey, ni sangre de humano, ni sangre, no tiene sangre. Y boñiga, ¿no era boñiga que sí? No tiene tampoco boñiga. La boñiga la vamos a utilizar para los revestimientos. Y de eso también vamos a hacer, mañana vamos a hacer el taller de revestimientos y de pintura. Con relación al comentario que hizo la compañera, en el bareque se usa la boñiga también para solo como finalización o también se usa para también es para el acabado y con eso del acabado es muy importante ver dos cositas. Primero, que el pañete de cagazón, que se llama pañete de cagazón, o el pañete de tierra, fija muy bien sobre el ladrillo, sobre el cemento y sobre la tierra, mientras que los pañetes de cemento fijan muy mal contra la tierra. Tenemos que forzarlo, por eso le ponen tapas de gaseosa y todo eso, malla electrosoldada o malla gallinero. Es decir, estamos forzando un material a que se comporte de una manera específica, pero realmente es bastante inadecuado porque en este momento en el ministerio estamos evaluando cómo hacer procesos de retiro de materiales de revestimiento a base de cemento sin dañar el muro. ¿Sí? Porque lo que ha pasado siempre es que cuando nosotros le damos un golpecito al material ya suena cómodo, ¿verdad? Porque no hay una buena adherencia entre la tierra y el cemento. ¿Alguien me podría decir por qué? ¿No? La tierra constantemente absorbe y emite humedad por capilaridad. Y el hecho de que nos tenga un material que esté húmedo y lo revistamos con cemento es como si nos pusiéramos una camisa de asfalto, ¿sí? Una camisa de asfalto, y qué pasa con toda esa humedad adentro de la piel, ¿sí? Llega un punto en que es incómodo, llega otro punto en el que comienza a escurrir y llega otro punto en el que casi que nos enfermamos. Más o menos, guardadas las proporciones, pasa lo mismo con la tierra. Toda esa humedad que debería emitirse al medio ambiente naturalmente y que de hecho, bien pensado, es una ventaja porque podría ser parte de la bioclimática. Nosotros podríamos diseñar qué tanta ventilación queremos o no queremos de acuerdo al clima en el que estemos dentro de nuestra casa, ¿cierto? Pero si nos ponemos nosotros una camisa de plástico, pues aténganse a las consecuencias. Y pasa mucho en estas casas. En la biblioteca del Congreso, allí en Bogotá, es un edificio de 3 pisos de adobe, toda revestida con cemento en los 90 en un día. Resulta que ahora todo el pañete se soltó. Ese tal pañete estructural que realmente, digamos, se cae su propio peso, es el pañete estructural. ¿Sí? Pero si lo mezclas con la tierra, ¿hace alguna diferencia?
No. Cemento tierra. Cemento tierra sí, y vamos a ver cómo. Hay un sistema constructivo que es el BTC que funciona así, cemento sobre tierra, pero las proporciones son bajísimas. Bajísimas. De cada bulto de cemento salen como 120 bloques. Y un metro cuadrado de bloques, un metro cuadrado de BTC tiene 32 bloques. Es decir, con un bulto de cemento hacemos casi 3 metros cuadrados de muro, incluyendo el mortero. Entonces, digamos que cuando ustedes ven el pañete de cemento es una cosa supremamente pesada, que además está suelta y no sabemos eso cómo va a terminar, porque la humedad de la tapia o del adobe ya corroyó hace muchos años la varilla que se le ponía a ese pañete, ¿sí? Entonces lo que tenemos ahí es una cosa haciendo daño, la verdad. Que no se caiga porque mi Dios es muy grande. Bueno, ahora voy a entrar en una parte técnica un poquito ladrilluda. No sé si... pues son 10 minutitos, ¿no? Entonces vamos a avanzar 10 minutitos. Si tienen una pregunta, por favor, interrumpanme, porque ya se me quita la Yo tengo una pregunta. ¿De qué forma se puede integrar como la construcción moderna con esa construcción de bareque? Porque, por ejemplo, mi intención sería hacer mi casa con columnas de cemento, pero paredes de bareque, porque yo soy de una zona muy caliente y quisiera como nivelar la sensación térmica dentro de la casa. Sí. En el año 2010 hicimos un proyecto con el ingeniero que diseña estos tapialcitos. Sí. Santiago Rivero se llama él. Quieren ir rotándolo, por la tarde lo vamos a ver en escala 1 a 1. Hicimos un proyecto para el cerrejón. El cerrejón es un gran hueco, y el hueco, cuando llega a cierta profundidad, es tan costoso sacar el carbón que lo que hacen es ampliar el hueco, el diámetro, o sea, es un poquito más grande. Tanto que llegó a rozar a un par de comunidades, entre estos la comunidad de Tamaquito. Y Tamaquito optó por el reasentamiento después de 10 años de darse en bala, literalmente, no es una metáfora. A los 10 años ya no cabían más muertos de lado y lado, y dijeron mejor negociemos, y negociaron 32 familias, 300 hectáreas de la parte septentrional de La Guajira, en Barrancas, de donde es Luis Díaz, entre la serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces el proyecto consistía en hacer 32 casas, un centro de salud y una escuelita. ¿Sí? Resulta que, ¿por qué cuento la historia? Porque lo hicimos con bloque de tierra comprimido y habían días de 46 grados y la rata térmica era de 10 grados. Nos ganábamos 10 grados entre el exterior y el interior de las viviendas de tierra. Yo qué te diría sobre cómo mezclar los pórticos de concreto con los muros de bareque. Si es posible, no hagas concreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estarías haciendo dos edificios, dos esqueletos, y como un esqueleto trabajando contra otro esqueleto. El bareque deviene muy bien solito, el concreto deviene muy bien solito. Poner a los dos a trabajar juntos es como poner a trabajar a un señor muy gordo al lado de una chica delgadita, ¿sí? Y pensar que los dos se mueven y que al moverse van a ir para el mismo lado. No es cierto. Tarde o temprano el gordo va a terminar golpeando a la chica delgada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama el módulo de elasticidad, y es cuánto se deforma un material con una fuerza conocida, lo que estamos hablando antes de las velocidades. Esa deformación entre el esfuerzo y el movimiento o el desplazamiento es con lo que nosotros diseñamos todo. ¿Sí? Y si no hay módulos de elasticidad similares, lo que va a haber es un choque. ¿Por qué nosotros reforzamos el concreto con varillas? Porque para un esfuerzo específico el concreto se desplaza más o menos lo mismo que la varilla, ¿sí? Entonces una zona de los elementos estructurales es asumida por la varilla, que son los esfuerzos de tensión, y otra zona de los esfuerzos es asumida por el concreto, y son los esfuerzos de compresión, y otros esfuerzos que son los que están asumidos
Los esfuerzos de corte son asumidos por los flejes. Por eso nosotros tenemos concreto longitudinal, concreto transversal, que son los flejes, en una masa de concreto gris, ¿sí? Porque todas se mueven igual, se deforman igual, ¿sí? El proyecto Casa Viva tenía como objetivo 250 casas para el 70% eran madres cabeza de hogar. Y la idea era que fuera autoconstrucción dirigida, ¿sí? Resulta que la cooperativa de Vega Chip se comprometía a cofinanciar el acceso de estas personas a su vivienda construida por sus propias manos, y resulta que tenían que prestar tenían que dar 1,5 millones en efectivo y el resto era en mano de obra, ¿cierto? Entonces yo tenía en el proyecto todos los días 200 mujeres diciendo como, bueno, la verdad es que yo no sé nada de construcción, póngame a hacer algo porque lo puedo hacer en mi casa. 2006. Entonces era servir la tierra, mezclarla con arena, ponerle un poquito de cemento. Ese proyecto se construyó con bloque de tierra comprimido. Entonces era mezclar, servir, compactar, curar, transportar. Y en ese saber hacer y en ese aprender, pues se van alimentando de muchas cosas. Yo creo que todos aquí en Antioquia se conoce la capacidad creativa que tienen los mineros, ¿no? O sea, después de uno trabajar con agua hasta acá, con barro hasta acá, más allá de las implicaciones que tengan a nivel medioambiental, un minero es capaz de sobrevivir en las condiciones más difíciles desde cualquier perspectiva, desde el clima, la temperatura. Todos sabemos económicamente cómo es el desaforo cuando algo llega, y estos personajes eran beneficiarios del proyecto. Entonces logramos darnos cuenta que la construcción de vivienda tenía unas implicaciones no solamente a nivel de la memoria viva, de la capacidad de reconocerse, de la capacidad de saber, de reconocerse en el hacer, del aprovechamiento de los recursos y la conservación en el caso del Ministerio de Cultura de los centros históricos. Resulta que la cooperativa esta le daba a la gente ese dinero, ¿sí? Les ponía a trabajar, pero si el dinero que daba en su momento la empresa de vivienda de Antioquia se lo daba a los hombres, seguramente ya sabemos lo que iba a pasar. Pero entonces nosotros dentro del proyecto exigimos que la plata del jornal, que era solamente un subsidio, se pagaba 9,000 pesos, 9.500 pesos de jornal en esa época, ¿no? Estamos hablando de 2006. Se le pagaba a la gente ese pequeño subsidio para hacer sus casas. Tenían que poner mínimo 3 jornales al día. Y esas señoras hacían mercado, compraban una cosita en la tienda del lugar, y la economía del municipio comenzó a crecer. Digamos que desde la perspectiva financiera, ese fenómeno de crecimiento de lo local a partir de lo puntual generó un montón de información que infortunadamente no se capitalizó en Colombia todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que la tierra, ¿por qué me parece importante que nos centremos en la materia y en el material y en los sistemas? Porque las posibilidades de diseño realmente no deben ser impuestas. La manera como uno habita debe ser una decisión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en dónde está el quid del asunto? En la transferencia de la tecnología. Eso es lo que queremos, ese es el objetivo principal de sentarnos acá. Hacer una transferencia de tecnología, una transferencia de experiencias, para que en la medida de lo posible logren definir cuáles son los detalles que realmente son interesantes para cada uno en el proceso del hábitat, ¿sí? ¿Hay unas ventajas? Sí, hay unas ventajas. A nivel estético, obviamente hay unas ventajas a nivel estético, pero lo que venimos aquí no es solamente a reflexionar sobre el color y la forma, sino sobre los fundamentos de cómo nos relacionamos con el lugar en el que estamos normalmente. Cuando construimos con tierra, pues hay una disminución en los costos del material, en los costos del transporte, obviamente, ¿sí? Porque nosotros construimos con el material que sale de la zanja, con el material que sale del pozo séptico, con el material que sale del corte en los taludes,
allá en Begachí en su momento él fue muy especial porque en esa época habían muchísimos deslaves y nosotros lo que hacíamos era en la obra cernir el material, sacarle la madera se la llevaban los beneficiarios para cocinar y con la tierra nosotros hacíamos los bloques para las casas. Entonces digamos que había un no desperdicio muy interesante. La reactivación de la economía local, que era lo que conversamos, un impacto supremamente positivo en el empleo, porque digamos en otras épocas lo que se tenía era mano de obra porque teníamos muchos hijos, ¿cierto? Pero ya eso no es viable. Pero la construcción con tierra, el quid del asunto es la mano de obra, ¿sí? La capacidad de gestionar la mano de obra. Por eso, digamos, desde lo personal, no sé qué vaya a pasar en los próximos años, tenemos unas iniciativas, pero lo que sí sabemos es que tiene que haber una reactivación del saber hacer a partir de este tipo de formaciones, ¿sí? En la que se hace una transferencia de la tecnología, se modelan procesos de asociación para construcción de nuevo hábitat. Hacia allá es que estamos apuntando y digamos, me estoy saltando a la última diapositiva. Hacia allá es que queremos ir, pero no podemos ir solos. ¿Por qué no podemos ir solos? Aunque en Colombia no se ha demostrado que la tapia pisada o el adobe no funciona estructuralmente, no está incluido en la norma, ¿sí? En la norma me refiero a la NSRD, la norma de construcción sismo-resistente, de la que seguramente han escuchado hablar en algún momento. Entonces no está en la norma porque no hemos hecho la investigación, no porque no funciona estructuralmente. En la Universidad de los Andes hicimos unos ensayos en el año 2019, 2018, 2017, 2016. Hicimos una investigación en la que todos saben que es una mesa sísmica, más o menos, una plataforma, pero esta plataforma está llena de unos equipos que se llaman excitadores, que logran medir la cantidad de energía y la cantidad de deformación que hay en todas las direcciones de acuerdo a la aplicación de un esfuerzo conocido. Entonces, si el esfuerzo es conocido y la deformación en todas las direcciones es conocida, podemos saber específicamente cuánto aguanta. ¿Sí? Porque básicamente la resistencia de un muro está en función de cuánto se desplaza para una fuerza conocida. ¿Sí? Gracias al universo, gracias a Dios, gracias a todas las expresiones de lo sagrado, en Colombia nunca hemos tenido un sismo de diseño. Nosotros tenemos una norma de construcción sismo resistente donde hay una figura en un diagrama de Tille, ¿sí? Y esa figura es una curva. Esa curva tiene unas condiciones de diseño, ¿sí? De acuerdo a la fuerza posible de un sismo en una región específica de Colombia. Nosotros sabemos qué tipo de sismo podría haber en función de la gravedad, ¿sí? Entonces dividimos la gravedad en 3, la dividimos en 2, la dividimos en 5, y de acuerdo a esa fuerza gravitacional equiparamos la fuerza posible de un sismo en una región específica, ¿sí? Con esa fuerza es que los ingenieros diseñamos, le ponemos hierro, le ponemos concreto, porque todo en la vida es la relación entre geometría y resistencia. Ahí deviene todo, se aplica para muchas cosas. Entonces, la relación entre geometría y resistencia es la que nos permite saber si algo puede o puede no colapsar. Todo lo que ustedes vieron en Venezuela, esa cantidad de daños, es muy doloroso, ¿cierto? Es muy doloroso, la verdad. A uno como ingeniero no solo es doloroso, sino le genera pánico, porque nosotros en Colombia estamos muy mal preparados para eso, ¿sí? Porque nuestras ciudades crecieron de manera espontánea y sin asesoría técnica. Es decir, estamos en casas donde los muros no tienen confinamiento, ni tienen reforzamiento, ni tienen las condiciones adecuadas de estructuración. Voy a poner un ejemplo sobre la estructuración. En muchos casos, secretarías de planeación aprueban proyectos en los que se retira la carga vertical a las cubiertas, es decir, construimos cubiertas más livianas.
Lo han escuchado. Resulta que esa carga de compresión es la que mantiene parcialmente arriostrados los muros. Es decir, no es en vano que las cubiertas sean pesadas, porque 1 metro cuadrado de tapia pisada de 50 centímetros pesa más o menos entre 850 y 1200 kilogramos por metro cuadrado de 50 centímetros. Pero todos hemos visto en muchos centros históricos donde hay muros de 70 o hay de 80, casi de 1 metro. En muchos sitios los hay, de hecho. Entonces, esa masa inercial suelta, pues es una pésima combinación, ¿verdad? Este tipo de tips en la estructuración son fundamentales a la hora de comprender la construcción con tierra. Por otra parte, la transformación de esa energía. Nosotros podemos creer o no creer en el calentamiento global como si fuera una cuestión espontánea en la que se cree y no algo que evidentemente está ocurriendo. Evidentemente, cuando Estados Unidos sale del Acuerdo de París, evidentemente van a haber más emisiones al medio ambiente y evidentemente se va a calentar más, y aunque no parezca, ¿sí?, aunque nos hagamos los de las gafas, eso nos está afectando y nos va a afectar, y los que tenemos hijos sabemos que tarde o temprano van a tener que asumir parte de esa responsabilidad con otro tipo de gestión y otro tipo de dinámicas, pero van a tener que hacerlo. Lo que estamos viendo es la cantidad de CO2 y de energía que se produce en la entropía. La entropía es la cantidad de energía que se consume en transformar algo en otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, esos procesos entrópicos son supremamente delicados, pero Colombia, de esas cosas que ocurren en esta tierra, en el año 2016, cuando con la Universidad de los Andes se comienzan a hacer investigaciones, fue la gran conclusión de muchas cosas que venían pasando. En el 84, las profesoras Clara, son dos profesoras que se llaman Clara, de la Universidad Nacional, hacen la traducción del manual de construcción con tierra. Esto es muy importante porque esos libros, aunque fueron publicados, casi regalados por el fondo, ¿cómo se llama la editorial? El fondo, bueno, era un fondo que publicaba manuales técnicos, fue el mismo fondo que publicó el manual de maderas del Grupo Andino. Ese manual de maderas del Grupo Andino contiene la resistencia a tensión, a compresión, a tracción y a cortante de todas las maderas que existen en Colombia. No se consigue. O sea, es como el gran grial, el santo grial de la construcción con madera. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, pero se puede conseguir, en toda la biblioteca lo hay. Manual de maderas del Grupo Andino. Y de seguro se consigue, pero si lo logran en físico, sépanlo ustedes, en una gáchese que están haciéndose a algo que es un incunable. La mayoría de las bibliotecas ya no lo tienen. ¿Señor? La mayoría de las bibliotecas ya no lo tienen. No, ¿en serio? Pues se lo digo porque yo recorrí. Se lo han robado, se lo han perdido. Oscar, ¿me permite una pregunta? Este conocimiento que usted apenas nos está pues aquí esbozando, ¿en qué parte, en qué universidad, en qué institución aquí en Antioquia lo podemos ampliar, lo podemos recibir en caso de que continuemos con este interés? Porque es que usted viene desde muy lejos, hermano, y queremos saber, aparte de lo que nos va a dejar hoy aquí, ¿qué más podemos como recursos? ¿Ah? Lejos está Noruega. No, pero tal vez está Tailandia, pero decir que Bogotá está lejos. No, pues es un decir, pero digo yo, el conocimiento que nos quede aquí, ¿cómo lo podemos ampliar en alguna institución que esté vinculada con...? Lo más importante sería realmente apoyarse sobre lo que hay, ¿sí? Apoyarse sobre lo que hay, porque es que hay bastante experiencia, no solo en el altiplano cundiboyacense, en el eje cafetero, en el sur, en Nariño también hay experiencia, y lo que usted dice, digamos, más que pensar en que sea Antioquia, creo que tiene que ser Colombia, porque Antioquia solo no puede, Boyacá solo no puede, Cundinamarca solo no puede,
Pero entre otras cosas, digamos, les voy a contar una cosa. Hay un municipio que seguramente todos conocen que se llama Abejorral. ¿Sí? Nosotros venimos de Abejorral. En el 2000, el 1 de marzo del 2010, del 2020, la última comisión del Ministerio de Cultura la tuve yo a Abejorral. A sentarme con el alcalde y decirle: alcalde, por favor, le suplico, consíganos una platica que no es mucha. Nosotros nos encargamos de hacer el levantamiento de todos los detalles estructurales y construyamos un manual de recuperación de las casas de tapia pisada de Abejorral. ¿Sí? Porque es tanta la cantidad de metros cuadrados en mal estado que nunca ningún propietario ni ninguna alcaldía va a tener la plata suficiente para hacer la inversión. Óscar, es que lo menciono porque es que aquí en Antioquia tenemos varias poblaciones que han logrado recuperar este tipo de construcción y orgullosamente la presentan ahora como un gran logro, pero es que hay otras poblaciones que por desidia, por no tener los recursos, por muchas razones, están dejando que esto se venga al suelo, y ese patrimonio nuestro es el futuro turístico y económico para nuestras generaciones que vienen. Entonces hay que hacerle entender a los que manejan el poder en este momento en esos sitios que eso no se puede dejar caer. Es decir, ¿cómo podemos potencializar este conocimiento y llevarlo en inquietud? Les voy a decir cómo podemos. Podemos como lo estamos haciendo. ¿Sí? Es decir, no es una responsabilidad que yo pueda decirle: venga, ¿sabe qué? Tome mi responsabilidad. ¿Cómo se llama? Señora Rubí, tome mi responsabilidad. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque es mucha la cantidad de voluntad que hay que movilizar. Voluntad, ¿no es cierto? Entonces, después de 15 años no es tanto, ¿sí? Estoy seguro que hay alguien aquí que puede decirme 40 años no son tantos. De pronto otra persona dice 60 años no son tantos. Pero en los 15 años que yo puedo certificar, podría decir que no depende sino de nosotros, de las iniciativas que cada uno asociado sea capaz de producir. ¿Sí? Yo no puedo financiar ninguna restauración, no puedo, pero lo que sí puedo es venir a conversar sobre el tema. Eso sí lo puedo hacer. Pero sí involucrar. Sí, exactamente, hasta ahí sí, sin duda alguna, lo podemos hacer. Bueno, entonces el tema de la norma. ¿Cómo se comportan los materiales de construcción? Básicamente tenemos 4 zonas de desempeño mecánico de cualquier cosa de eso que llamamos tierra, que en realidad la tierra no existe, ¿no? La tierra es la conjunción de distintas cosas. Lo que tenemos son gravas que van desde los 200 milímetros, desde los 20 milímetros hasta los 2 milímetros, arenas gruesas que van desde los 2 milímetros hasta los 0.02 milímetros, los limos arenosos que van desde los .002 a los .0002, y los limos arcillosos que van desde los 0.00002 a los 0.00002. Y las arcillas van de ahí hacia abajo. Pero digamos, ¿por qué es importante definir los limos? Los limos son el producto de la trituración de la roca parental, es decir, la roca que está... Bueno, yo lo defino así, pero realmente estamos hablando de millones de años que ocurren estos fenómenos, ¿no? Entonces, de la trituración de la roca parental, la roca que está en la parte más profunda, se van produciendo una serie de suelos que son los suelos residuales, ¿cierto? Estos suelos residuales se van arrastrando por el aire, de manera eólica, eólica o aluvial, ¿sí? Por arrastre del agua, por arrastre fluvial o de escorrentía, por mecánica, por dinámica, como la dinámica ígnea, por la transformación por la temperatura, la presión, los sismos, que se llaman rocas metamórficas, ¿cierto? Entonces los limos son el producto de la trituración de la roca parental. Y tenemos arcillolitas, por lo tanto tendríamos limos. Y si lo que se trituró fue una arenisca, ¿tendríamos limos? Exactamente.
En ese rango de cosas es donde deviene la tapia pisada. La tapia pisada se produce básicamente por la compactación, es decir, la pérdida de espacio de materiales asociados a materiales granulares, como los linos arenosos o las arenas, con un bajísimo contenido de arcilla. Realmente, la tapia no se hace con arcilla, se hace con arena. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo son las arcillas? Las arcillas son una serie de elementos laminares unidos. La cohesión se desata en las arcillas, en estas láminas que se llaman micelas, con el agua. El agua activa las arcillas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, digamos, 6% de agua en una arcilla, tenemos un terrón, ¿sí? Porque es muy poquita agua para poder activar las arcillas. Si tenemos 11%, tendríamos terrones más pequeños. Si tuviéramos 13%, tenemos la arena en el estado específico que utilizamos para la compactación. ¿Y cómo conocemos eso? Con unos ensayos de campo muy sencillos, que es lo que también esos ensayos están en los laboratorios, pero nosotros vamos a hacerlo de una manera mucho más práctica. Lo particular es que esos resultados que encontramos nosotros en los laboratorios coinciden perfectamente con el conocimiento práctico de los viejos, de los tapieros. Entonces, no somos más inteligentes que los viejos que hicieron las tapias, aunque creamos que sí, no es cierto. Porque sin ensayos de campo, sin ensayos de próter modificado, lograron saber cuál es la humedad óptima de compactación para obtener la máxima densidad, porque la tapia pisada realmente funciona en base a la relación entre el peso y el volumen. Hermano, en relación a lo que ella dice, si uno cambia la estructura por esas estructuras modernas que son forjadas en hierro. Pero se refiere usted a estructuras metálicas como muros de muros ecológicos, pero estructura forjada. Funciona supremamente bien. Y lo que te quería decir es que nosotros no chocamos ni con el concreto, ni con el metal, ni con la tierra, ni con la piedra, ni con el hielo. No chocamos con eso. Lo que sí se necesita es que cada material trabaje en su rango específico, ¿sí? Si vas a hacer un edificio y vas a poner un de que funciona, y funciona bien, lo importante es que no vayas a poner al señor gordo a empujar a la chica delgada. Eso es lo importante, ¿sí? Pero a nivel de arquitectura contemporánea, ustedes le pueden preguntar a Juliana lo que está pasando en el mundo a nivel de arquitectura con tierra y materiales industriales. Esa conjunción para ciertos rangos, para cierto nivel, para cierta capacidad también de inversión, funciona divinamente, ¿sí? Perdón. Y que pregunta, estos muros entonces no llevan falanges, no llevan varillas, y el tema de las redes, los tubos de redes eléctricas, ¿se ponen, pues se cancha después o se...? Pues una manera es regatear, ¿sí? Pero uno no regatearía un muro de 40 centímetros para meter una tubería de 16 centímetros, ¿cierto? De 4 pulgadas, o de un poquito más. Habría que pensar bien por dónde irían las bajantes. ¿Sí? Normalmente la tubería sanitaria atraviesa la cimentación. Eso es obvio. Pero la eléctrica, eso sí. La eléctrica hay distintos proyectos, ¿sí? Podríamos ver, por ejemplo, si pasan por Wok en Bogotá, ese restaurante de comida asiática. Es muy interesante porque todas las tuberías en todos los restaurantes van pegadas a los muros. Las tuberías eléctricas y de gas incluso. A la ¿Sí? vista. A la vista. Superpuestas. Sí. Y la sanitaria pues va en muros de servicio. Pero Normalmente lo que termina pasando es que algunos muros son de ladrillo y otros muros estructurales son de tapia y adobe. Y hay que ver bien en dónde, porque el ladrillo y el Santa Fe estructural funciona súper bien para meter bajantes, ¿sí? Y para meter accesos. Oscar, pues que la norma actual exige que sean superpuestas, no que vayan... ¿Cuál es la norma para, por ejemplo, para construcciones con madera y con otros materiales
digamos, maleables, es que vaya superpuesta. Esa es la norma, ¿o no? Entonces, la pregunta de él La tiene norma todo... RETIE permite que la tubería eléctrica vaya por dentro del muro. Lo que pasa es que no se puede trabajar el cable suelto, no tiene que ir dentro de la tubería Dentro o de- encauchetado que cumple la RETIE. y encauchetado. Sí. Pero sí se puede por dentro de los muros, todo el tiempo pasa. Que se deja la tubería por dentro de los muros y se deja solamente los tomas o los interruptores en el muro. Sin ningún inconveniente. Bueno, entonces, perdón. Una pregunta, cuando la cimentación es de cemento, De concreto. de concreto, está bien con el barete, solo la cimentación en Sí, cemento. depende del suelo. Es muy importante, eso es muy importante. Digamos que hay una manera y es trabajar con madera hincada, ¿verdad? Es decir, inmunizar la punta y enterrarla y protegerla de la humedad. Esa es una manera y esa es la manera tradicional. Y tenemos muros de esos que tienen cientos de años, ¿sí? Pero la otra manera es empotrar los pies derechos de madera dentro de unos cajones de concreto que garanticen. Lo importante es garantizar el aislamiento, ¿sí? Claro. Eso es lo importante, porque el concreto es un material capilar. Entonces, lo que intentamos es mitigar al máximo la curva de capilaridad de esos sistemas. Lo que estamos viendo aquí es la distribución de esfuerzos normal en muros de concreto, en muros de tierra, para esfuerzos de tracción y para esfuerzos de cortante. Los colores azules son la distribución de esfuerzos de cortante y los rojos son la distribución de esfuerzos de tensión. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Resulta que todos los materiales, todas las estructuras tienen dos maneras de comportarse: dentro del rango elástico o dentro del rango inelástico. En el rango elástico, ¿qué significa? Que un material está quieto, se somete a un esfuerzo, se deforma, se retira el esfuerzo y el material vuelve a su estado. Elástico. Está la madera, ¿qué otro? Está la guadua, ¿cierto? Hay muchos elementos, pero también está el metal, también está el concreto. Lo que pasa es que se deforma más poquito, pero se deforma, ¿sí? Entonces, se aplica el esfuerzo, el elemento se deforma, se quita el esfuerzo y él vuelve a su estado inicial. Rango elástico. El otro rango, la otra orilla, es el material inelástico. Es decir, nosotros, está el elemento, aplicamos un esfuerzo, el elemento se deforma, aplicamos más esfuerzo, el material se fisura. No, esto es apocalíptico. El material se fisura, retiramos el esfuerzo, el elemento queda fisurado, pero sigue soportando cargas, ¿sí? En el primer caso, después de que nosotros lleguemos al rango de fisuración en un elemento como el concreto, incluso a veces la madera, pero cuando llegamos al rango fisurado, el elemento ya no sirve. Verbo y gracia, el space, ¿cierto? Un elemento puesto en el espacio público no tenía un adecuado anclaje al suelo de fundación. Se presentan fisuraciones en unos elementos estructurales. Fisuración, ni siquiera era un agrietamiento, no, era unas dilataciones muy pequeñas. Inmediatamente todo se me sale de acá porque esto se va a caer y se va a caer. Pero en el caso de la tapia es distinto, en el caso del adobe es distinto, en el caso del bareque es distinto, porque funcionan en el rango inelástico. Es decir, un muro de tapia pisada que tenga afectaciones por intemperies y tenga unas fisuraciones es susceptible de ser inyectado, de ser repañetado y volver a ponerle la cubierta. Si retiramos la parte, digamos, meteorizada, vuelve a trabajar, no pasó nada. Desde que no haya desplome, porque ese tipo de patología sí es una patología no recuperable. Pero si no hay desplome, el muro vuelve a cargar. Este es como el avance, no sé si alcanzan a ver allá en la parte de atrás, que se ve como el avance de la fisuración del rango elástico al inelástico, pero en este caso el material sigue siendo un material capacitado para cargar. En el 2016 salimos del campo de la artesanía
y el IDPC, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y el Ministerio de Cultura se mandaron la mano al drill y logramos hacer la investigación en la mesa sísmica de la Universidad de los Andes y en el muro de reacción. ¿Cómo funciona la mesa sísmica? Encima de la plataforma construimos la cimentación, pisamos los muros, levantamos los muros de adobe, y se comenzó eso a mover, supimos cuánto se deformó, dónde se fisuró, cómo se fisuró, para qué se fisuró, por qué se fisuró, y lo que estamos viendo en la fotografía, bueno, no es en esta fotografía, voy a adelantarme una y me devuelvo. Superior izquierda, ¿todos ven este bloquecito de aquí? ¿Sí? Ese bloquecito es la carga de la mitad de la cubierta más el alero. ¿Sí? Estamos representando la carga de compresión de una cubierta pesada de una casa tradicional sobre los muros de fachada, muros estructurales. Resulta que se comprobó en la mesa sísmica en efecto lo que dijimos al comienzo, y es que la carga de compresión es fundamental para mantener el muro en su sitio. Ese mismo muro suelto se deformaba más y por tanto al deformarse más se fisuraba más, y al fisurarse más pues era mayor la solicitación en el caso del reforzamiento, que es el elemento que estamos viendo aquí, que es esa retícula de madera, ¿de acuerdo? Entonces se hizo toda la investigación y se sacó un documento muy interesante que, si alguien lo quiere leer, se encuentra en internet, se llama el documento AI 610 EP17. En ese documento se contienen todos los requisitos para el reforzamiento de una edificación de tapia o adobe de 1 o 2 pisos con uso habitacional. Uso habitacional. ¿Sí? ¿Por qué se hace énfasis? Porque no es para evaluar capillas, no es para evaluar uso institucional ni dotacional, es para evaluar casas. ¿Sí? Repite de nuevo, por favor, el documento AIS 610 EP17. Entonces, con base a esta investigación que se hizo, esa publicación, si alguien tiene sueño y hambre, este es su momento, porque no meter en campos de la matemática. Solamente les pido que no se van a caer de la silla, pueden roncar, no se preocupen, aquí no juzgamos. Entonces, aquí dice ahí 610 F16, porque ese es el machote, ¿sí? La versión final, la publicada por la Asociación de Ingeniería Sísmica, es más bonito, está mejor diagramada, aunque tiene la misma información. Voy a presentar como un esquema general de cómo está armado el documento, para que lo sepan, y ya tenemos la primera. Hace rato. Ya, bueno, no, voy a pasarla rápido, ¿sí? Si tienen preguntas, con toda la confianza del caso. Entonces, el documento está armado de la siguiente manera. Parece como la Bueno, hagamos una cosa. Hagamos ahí el receso. Es que por la tarde ya vamos a lo práctico. Que regalen el chicos más que salimos de esto una vez para no tener que salir aquí todos frescos y después no darse de bajo. Imagínate un domo. La costa, a 36 grados centígrados. No, por eso. No, por ahí pequeño está bien. No, para que Voy a leer. Y ahí vamos mirando qué manera de resolverlo, qué manera de resolverlo. No eres tú. Bueno, entonces, lo primero que tenemos es una caracterización de los materiales, es decir, cuál es la deformación de un elemento compuesto por un material en distintas direcciones, la anisotropía o la isotropía.
cuáles son los valores máximos y cómo se estandariza en otras normas internacionales. Lo que estábamos hablando antes de los movimientos sísmicos, cuáles son posibles en el lugar donde habitamos. Tenemos un mapa de microzonificación sísmico en Colombia donde nos permite saber, de acuerdo al lugar donde yo vivo, qué nivel de riesgo. Es muy importante entender una cosa, la relación entre riesgo y vulnerabilidad, ¿cierto? Yo puedo vivir en una zona de amenaza sísmica alta, ¿cierto? Como, no sé, el eje cafetero, por ejemplo. Yo puedo vivir ahí, hay un riesgo, pero puedo levantar una casa de ladrillo desde el primer piso sin confinamiento ni reforzamiento, subirlo y con bloque H10 hasta el nivel de primer piso, fundir una placa, subir el H10 hasta la segunda, fundir una placa, subir otro y subir así unos 4 o 5 pisos, y para rematar en la fachada sacarle 50 centímetros para tener un voladizo y al final tener un bombombum donde toda la carga está arriba y abajo nada, y esperar a que eso se mueva y no se caiga. Entonces tenemos un riesgo, pero otra cosa es hacerle caso a la vulnerabilidad y aumentarla, ¿de acuerdo? Ahí es donde es importante, digamos, tener cierto grado de prudencia, evitar la, ¿cómo se llama? La porfía. Pensar que todo lo malo le pases a los demás. Sí, los demás sí son demás. No, pero yo no, a mí no, eso no me va a pasar. No, sí nos puede pasar. Pues Dios quiera que no nos pase. Pero las condiciones pueden juntarse todas las. Entonces tenemos los movimientos sísmicos prescritos, zona de amenaza sísmica. Esto es común para cualquier tipo de construcción, de ladrillo, de concreto, de metal, de tapia, de bareque. Los mismos análisis, los mismos estudios de suelo, los mismos análisis de estabilidad, es decir, no podemos tener algo flaquito y altísimo y esperar que eso se mueva y no se caiga. ¿Sí? Tenemos que tener una relación ancho-alto lo suficientemente estable para garantizar la seguridad. Demanda y capacidad, es decir, no montar la piscina en el cuarto piso de mi casa de ladrillo sin columnas, con entrepisos y con la, parece chiste, pero la verdad es que esas cosas existen. Bueno, cómo analizar el PIC, que es cuál es el índice de disminución de riesgo de acuerdo a las condiciones de la casa, cuando es regular en planta, regular en altura, no hay entrepisos muy altos ni entrepisos más altos unos que otros. Y bueno, quería llegar aquí a esta parte que es fundamental porque es donde se muestra cuáles son los mecanismos de falla. El mecanismo 1 es la falla típica de casa de un piso cubierta de madera. La cubierta se deforma un poquito, se pandea un poquito hacia adentro y la reacción natural de la estructura es deformarse hacia adentro y generar empujes horizontales hacia afuera. Y donde no hay un adecuado anclaje, cubierta, solera, muro, tenemos la falla perpendicular al plano. El mecanismo 2, esa diagonal, es la falla típica cuando casa de tierra y en las esquinas nos da por montar una ventana, por ejemplo, o hacer cualquier cosa para evitar que haya una continuidad entre el muro norte-sur con el muro oriente-occidente y rompemos la traba o el aparejo y se presentan unos mecanismos de falla típicos también vinculados a esfuerzos de cortante. Es decir, podemos tener un aparejo interrumpido, un exceso de carga o una deformación en la cubierta y tener las dos juntas. Entonces, ahí tienen que ser los dos independientes. No, al contrario, tienen que estar vinculados. Tienen que estar emparejados los muros perpendiculares para evitar que haya este mecanismo de falla. Y si se presenta una deformación en la cubierta, se pueda la estructura ser competente y soportar el esfuerzo, ¿verdad? La falla 3 es la falla típica de
desmontar la cubierta, hacer una cubierta liviana y dejar un pedazo de muro suelto, y ese muro podría llegar a tener un desplazamiento en la esquina y presentarse un exceso de deformación o un desplome. La cuarta es la falla típica por sismo. Por el movimiento horizontal del sismo genera este mecanismo típico de falla. Hay una serie de documentos peruanos muy interesantes sobre cómo generar diafragmas, que cada muro sea un diafragma, es decir, que aunque sea adobe y el mortero sea un material relativamente frágil, lograr que haya un trabajo continuo entre el muro, los elementos adobes, el mortero, los aparejos, la altura, el ancho y largo de las ventanas, ¿cierto? Que están en línea, se pueden consultar fácilmente. Oscar, de pronto, por esa razón de carga es que las construcciones elaboradas con este material no podían ser construcciones abiertas, tenían que tener tantos muros divisorios y cargueros para ¿cierto? Bueno, más o menos. Digamos que un muro se comporta más o menos como una viga. Si nosotros vemos un muro largo y lo que hoy en día acostamos, son los que están en moda, ese muro se comporta un poquito como una viga. ¿Qué es lo que uno quiere? Que cuando le pone cargas perpendiculares al eje de la viga no se deforme. ¿Sí? Es decir, tenemos esa viga, si ustedes se dan cuenta, los techos. Guillermo le puso una viga muy robusta para que soporte las cargas de la cubierta. Más o menos, de alguna manera es similar con los muros largos. Uno no quiere un muro largo porque es como tener una viga sin apoyos, y en el momento en que haya un esfuerzo perpendicular al muro, que puede ser vibración, puede ser sismo, puede ser impacto, el muro se va a pandear. Más que se va a pandear es en el sentido horizontal, no en el sentido vertical, pero se va a pandear, y ese pandeo en un muro que, como ya vimos, está en el rango inelástico, pues se va a fisurar. Y si el pandeo sobrepasa la capacidad resistente, pues se va a fisurar y se puede caer. Ese es el trabajo de los muros perpendiculares. Este es un muro larguísimo. ¿Qué queremos? Tener una pequeña fracción de muro que funcione como un apoyo intermedio. ¿Sí? Es decir, no tenemos una línea, sino tenemos una T. Y esta T de aquí puede tener 90 centímetros, no tiene por qué tapar todo el espacio. Necesitamos que le permita al muro no pandearse y generar unos elementos entre apoyos, ¿sí? Entonces, y pasa en muchas casas, metiéndome lo que, ¿sí? Cuando solicitan intervenciones en edificaciones patrimoniales, pasa mucho que dicen, esta gente del ministerio sí jode, uno no puede tener aquí un salón para tener un restaurante, y entonces ahí es donde nosotros decimos, no, un momentito, no es que no se pueda, es que no se puede así, ¿sí? Y pasa mucho además que cortan los muros a ras y el aparejo hace que quede medio adobe adentro sin trabajar, o con un exceso, o queda un bloque y pedazo de mortero, y eso termina tarde o temprano fisurándose. Entonces lo que se le sugiere siempre a los propietarios es, hombre, si va a tener un salón, pues no corte los muros a ras, sino déjele un apoyo intermedio, que en el caso del modelamiento sísmico usted se daría cuenta que es importante ese pedacito de muro, es lo que trabaja.